Sotel, esta noche estamos entrevistando a Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional. Don Samuel, este bloque quiero hablar del tema de economía, o sea, no me voy a restar hablar de economía con usted. En la campaña del año pasado, usted hace una propuesta sobre el tema de incentivos a las petroleras. Esta propuesta que hace de incentivos a las petroleras es igual a lo que está anotado y aprobado ya por la ley por la Cámara de Diputados en esta ley de incentivos a las petroleras. ¿Es lo mismo? No, de ninguna manera, Susana. Y aquí hay un tema de fondo, ¿no? Te pediría un minuto para plantear ese tema. Es realmente preocupante que después de la nacionalización se dice las petroleras de lejitos, las transnacionales de lejos, y YPFB se va a potenciar, va a ser una empresa importante, tiene recursos para potenciarse, y pasan 10 años y dependemos ahora más que nunca de las transnacionales. O sea, no hay reservas, no se han aumentado reservas de gas, y ojalá que fuera este tema de los incentivos, de la ley que se aprobó en diputados el único. Es la tercera medida, ¿no es verdad? Justo yo he publicado hoy un artículo sobre este tema en el diario La Razón, en el suplemento Animal Político, donde menciono que ya el año 2012, el 18 de abril del 2012, sale el decreto 2012, donde se da un incentivo a las petroleras. Se dice van a tener un certificado de reintegro impositivo, y fue un incentivo que le costó al país como 50 millones de dólares. Y yo cito que el expresidente de YPFB, el señor Villegas, planteó muy claramente, y está reflejado en la prensa, que con ese incentivo íbamos a aumentar la producción de petróleo a 6,000 barriles día. Bueno, este año seguimos produciendo 4,000 barriles día. O sea, se dio un incentivo y no sirvió para nada. Este año se ha dado otro incentivo importante en el mes de mayo. En el mes de mayo se saca otro decreto donde se permite a las petroleras que puedan explorar en las áreas protegidas, en los 12 parques nacionales. Y ahora este tercer incentivo, que muestra que YPFB ha perdido el rumbo, plantea que se les va a dar entre 35 y 55 dólares por barril de petróleo como un incentivo a las empresas petroleras. Pero aquí hay una cosa grave, Susana. ¿De dónde va a salir el dinero? El Estado dice, el gobierno central va a poner el 40% y las gobernaciones, las alcaldías y las universidades van a poner el 60%. O sea, el gobierno no hizo su tarea, no desarrolló una corporación en YPFB que sea capaz de tener una política de hidrocarburos que funcione, y ahora los que van a tener que pagar son los jóvenes que estudian en las universidades, porque se les va a restar recursos a las universidades. Bueno, todos recordamos de que se hizo un referéndum en el gobierno de Carlos Mesa, y la pregunta número 5 decía claramente que los recursos del gas se deberían destinar a educación y salud. Imagínate cómo han cambiado los tiempos, que ahora los recursos del gas se destinan para dárselos a las transnacionales. Entonces, claramente, este tercer incentivo, después de haber dado dos que no han conseguido un resultado, difícilmente va a funcionar. A ver, don Samuel, para entender y ser un poco más concretos, ¿usted está de acuerdo o no con darle incentivo a las petroleras? A ver, ya les han dado 3 incentivos, ¿no? Bueno, estamos viendo que durante este año, por varios actos del gobierno, el viaje del presidente a Nueva York, hablar con inversionistas y demás, que después de 10 años este gobierno se ha dado cuenta que necesitamos inversiones.
Pero lastimosamente yo no creo que ya les alcance el tiempo para aprender a atraer adecuadamente las inversiones. No se están tomando el pelo las transnacionales, Susana. Tercer incentivo, y no se resuelve el tema. Cada vez se exigen más y les van concediendo porque no hay pues gas. ¿Por qué no se ha hecho fábrica de cemento en Potosí? Porque no hay gas. ¿Por qué no ha funcionado el Mutum? Porque no hay gas. Vos que ves las redes sociales, Andrés Gómez tuitea cada vez de que hace no sé cuántos meses le han puesto instalación de su casa de gas y que no hay gas, ¿no es verdad? Entonces hay un problema de que no hay gas y se acaba el contrato con Brasil. Esa afirmación es grave, don Samuel, decir que no hay gas. Nosotros tenemos contratos con Argentina, vivimos del gas. Entonces, esa información, pero ¿de dónde es? Bueno, pero esa información de carácter público, ¿no es verdad? No se ha encontrado más reservas de gas. Y lo que se ha hecho, las inversiones importantes en el sector de hidrocarburos en los últimos años han sido para extraer más rápidamente el gas que ya estaba descubierto. ¿Por qué crees que dan todo tipo de incentivos? Porque no hay gas. Y el problema va a ser cuando se acabe el contrato de venta de gas al Brasil el año 2018 y se tenga que negociar. Si no hay reservas ahí suficientes, ahí vamos a estar en un problema muy serio. Entonces, por eso el tema este de la política de hidrocarburos y el fracaso de la política del sector de este gobierno, que no cumplió los objetivos de la nacionalización, nos muestran de que es un tema serio. Otro de los temas, don Samuel, ha habido una campaña muy fuerte iniciada desde Arturo Murillo, ¿no? Pero Unidad Nacional le ha dado un impulso que es anular el beneficio del doble aguinaldo. El oficialismo se ha referido y ha dicho que usted o los miembros de Unidad Nacional no quisieran que los trabajadores puedan gozar de este beneficio. ¿Por qué la oposición al doble aguinaldo? A ver, en el mes de agosto hemos hecho una propuesta de un plan anticrisis. Y sabiendo de que es un tema delicado, hemos planteado y hemos dicho, hay problemas serios para el pago del doble aguinaldo en la pequeña y microempresa. Que las empresas grandes paguen, perfecto, las medianas también que paguen, pero hay sectores que tienen serios problemas, ¿no es verdad? Esa medida del 4,5%, que además ya ha sido cuestionada por la CEPAL, por el Banco Mundial, que dicen que no es 4,5%, pero a ver, Susana, se han presentado problemas muy claros. La iglesia tiene proyectos sociales, no solo Fe y Alegría, sino muchas ONGs que atienden a los sectores con mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad. ¿Y cómo vas a medir el crecimiento en la iglesia? ¿Por confesiones, por matrimonios, por divorcios? O sea, no se puede aplicar el concepto del crecimiento de 4,5% a los proyectos sociales. Y este gobierno lanza una medida general cuando hay diversas realidades en nuestra economía. Yo creo que se ha avanzado, el gobierno se ha resistido a aceptar que había problemas, pero para las empresas grandes y medianas, ellos habían planteado que había algunos problemas de liquidez, que no podían pagar un 20% de las empresas todo al mismo tiempo. Les han dado un plazo hasta el mes de abril, con lo cual está resuelto. Todos los que trabajan en empresas privadas, medianas y grandes van a tener su aguinaldo en diciembre o en abril. No hay ningún problema y ahí no nos hemos opuesto. Hay sectores como la pequeña y microempresa que tal vez porque un trabajador reciba un segundo aguinaldo y gaste una semana, puede tener un año de desempleo. Se ha visto que se han cerrado muchas pequeñas y microempresas. Entonces, yo creo que también, muy a regañadientes ya, el ministro de Finanzas ha dicho, si la microempresa es una empresa familiar donde no se paga ni primero ni segundo aguinaldo. Entonces, la micro y pequeña empresa no van a poder pagar y no van a pagar. Está claro, se está organizando una marcha desde Patacamaya y hay una realidad muy clara.
Pero además, no te olvides, Susana, de que se estima que alrededor del 20%, tal vez hasta el 25% máximo, de los ciudadanos bolivianos mayores de edad son los que van a recibir doble aguinaldo. Y han surgido problemas como los jubilados. ¿De dónde sale ese dato? Perdón, porque yo tengo registrado otro que arrojaba el Ministerio de Trabajo. No, si uno toma en cuenta la población económicamente activa, si uno toma en cuenta la informalidad que hay en nuestro país y tomas en cuenta las empresas formales, llega a un 20% de la población. Entonces, desde ese punto de vista, te decía, hay problemas con otros sectores, jubilados, por ejemplo. Y ahí nosotros hemos hecho una propuesta que el gobierno se resiste a responder. Yo creo que el tema del sector privado está resuelto. Nosotros hemos propuesto de que no tiene sentido que las altas autoridades del gobierno, presidente, vicepresidente, ministros, viceministros y directores, además de embajadores, reciban el segundo aguinaldo. Hemos mostrado el caso del embajador Sacha Llorenti, que en el mes de diciembre recibiría 105.000 bolivianos. O el presidente Morales, 64.000 bolivianos. El vicepresidente, 62.000 bolivianos. Y ahí lo que hemos propuesto es que no se pague a esas autoridades que ganan más de 10.000 bolivianos y que esos recursos sirvan para dar un bono a los jubilados. Entonces, ese es un tema pendiente que todavía no se ha resuelto. ¿Eso incluye en la propuesta Parlamento también, Asamblea Legislativa? Desde luego, desde luego. Y Arturo Murillo ha propuesto y ha sido el primero en proponer que haría eso. Esto que nos señalaba don Samuel, el tema del plan anticrisis que ustedes habrían presentado, a ver, no se genera, digamos, una sensación de que en Bolivia existiera una crisis justamente ahora en que el gobierno ha empezado a expandir, digamos, a socializar cuáles serían los mercados interesantes que tiene Bolivia, es decir, ha ido a la China, ha hecho esta reunión... endeudar al país. Ha hecho esta reunión con diferentes empresarios donde ha habido una respuesta positiva. Creo que hay una mirada sumamente interesante de futuras inversiones que puedan hacerse en el país, pero cuando alguien va a evaluar si viene o no al país y lee una evaluación de usted, que es sin duda un gran economista, un gran empresario, donde dice en Bolivia necesitamos un plan anticrisis, no pone de alguna manera en vilo este esfuerzo que se está haciendo por atraer nuevas inversiones, cuando alguien tan importante como usted dice, bueno, necesitamos un plan anticrisis. ¿No hubiera ahí una contradicción o tener un poco de cuidado, digamos, ¿no? de cara a atraer capitales para Bolivia? Pero a ver, Susana, para que nos entiendan bien los televidentes, ¿qué pasa en una familia? Si una familia va a perder un año 1/3 de sus ingresos, no puede decir aquí no pasa nada, estamos blindados. Que esa ha sido la conducta del gobierno gran parte de este año, ¿no? El ministro de Finanzas repetía en todo lado, el país está blindado, nuestro modelo económico. Ha sido el presidente Morales que el 6 de agosto dice vamos a percibir 2.500 millones de dólares menos. A las 2 semanas dice no, van a ser 3.200. Por las cifras que ya se tiene de 10 meses del año, Bolivia va a dejar de percibir 4.200 millones de dólares menos por exportaciones, o sea, 1/3. Y por eso, en ese entendido, ¿no es bueno que vengan inversiones? Pero a ver, Susana, lo que se necesita, por eso decía, en un hogar, ¿cuál es la solución cuando se caen los ingresos? Ajustar los gastos. Es fundamental reducir los gastos superfluos. O sea, hace pocos días se mencionaba de que la Cancillería ha gastado 5 millones de bolivianos en pasajes para dirigentes sociales, turismo revolucionario se llama, ¿no? El presidente Morales ha viajado con una gran cantidad de personas a Nueva York, ha viajado por toda Europa.
La ministra de Información aclaró, alguien dijo que estaban gastando $1 millón en la celebración del cumpleaños del presidente, y ella salió y aclaró y dijo, no, este viaje solamente está costando $442.000. O sea, ese tipo de gastos que se sigue haciendo, transmitir los partidos de fútbol del presidente desde Nueva York o desde cualquier parte, tienen un costo importante. O sea, no hay una reducción de esos gastos elevados. ¿Y cuál es la solución que le ha dado este gobierno? Ojalá fuera el tema de las inversiones. No, la solución que le ha dado es endeudarse. Todos sabemos de que el vicepresidente ha ido a la China. La deuda del país estaba en alrededor de algo menos de $6.000 millones, y el vicepresidente ha ido a la China sin que haya conocimiento, sin que haya un estudio, sin que haya información sobre cuál es el convenio. Se ha endeudado $7.400 millones al país. O sea, el presidente Morales, además de sus récords, tiene el récord de ser la persona que más ha endeudado a Bolivia, más que Banzer. Entonces, ahora la deuda del país está por los $14.000 millones. Hemos pasado, hemos pasado de un 17% del PIB de la noche a la mañana a un 34% del PIB. Y el problema de la deuda es de que la deuda es un arma de doble filo, Susana. Tú eres joven, pero muchos se acordarán la crisis de los años 80. ¿Por qué hemos tenido una crisis tan grave en los años 80? Porque en el gobierno de Banzer hubo un gran endeudamiento, y cuando hay un gran endeudamiento, tiene que utilizar las exportaciones, los ingresos de exportaciones, para pagar los intereses de la deuda. Y además, todavía no conocemos, pero se sabe que la China es muy exigente en sus condiciones. Por ejemplo, Ecuador le ha prestado dinero, pero primero solamente para compras en la China, trabajadores chinos, y si no puede pagar, se cobran automáticamente de los exportadores, de las exportaciones de un país. Entonces, esa es la preocupación, de que este gobierno se acaba la bonanza, se farrean la bonanza, y ahora nos dicen, no, nos vamos a prestar dinero y con endeudamiento vamos a resolver el problema. Una de las respuestas a todo lo que usted está afirmando, don Samuel Doria Medina, que le ha dado el oficialismo, es que tampoco jamás en la vida el país había tenido ni los ingresos que tiene ahora. Del 2006 a la fecha el PIB se ha triplicado. Es una de las respuestas. La segunda respuesta es que jamás en la vida también el país había tenido la cantidad de reservas internacionales que ha logrado tener ahora, ¿no? Lo que le permite ser un sujeto de tener mayor capacidad de endeudamiento, ¿no es cierto?, de ser un sujeto de crédito además, y que estas deudas, posibles deudas, ¿no?, porque el tema de lo de la China, así como usted bien afirma, y sobre eso vamos a estar obviamente muy atentos a cómo se va gestionando, porque por lo que la información que nos ha dado el vicepresidente en este programa es que si bien es un crédito que alcanza hasta 7.000, pero se irá gestionando paulatinamente, ¿verdad? Que se podrá pagar a raíz de que el Estado propio recibe muchísimos más ingresos, ha logrado triplicar el PIB, ha logrado tener reservas internacionales, es decir, la situación económica para una deuda tampoco es la misma que la de antaño. Pero ¿qué opina usted sobre esto? A ver, vayamos punto por punto. Parece un contrasentido, ¿no? Nuevamente tomando el ejemplo de una familia, que un vecino diga, estoy tan bien económicamente que me estoy endeudando mucho. Si estuviéramos tan bien, no sería necesario endeudarnos. Si se hubiera invertido adecuadamente los recursos, si hubiera diversificado la economía, no estaríamos ante la necesidad de endeudarnos a cualquier condición, porque la deuda china es en condiciones muy duras. La condición es de que dan ese dinero para que vuelva a la China, y van a ser con empresas chinas de dudosa calidad, no va a haber competencia, no va a haber licitación, van a haber seguramente sobreprecios, una serie de problemas. Pero yendo punto por punto, vos decías, el oficialismo dice de que para comenzar el país ha crecido su PIB 3 veces.
Y eso es muy importante aclarar. Ha crecido el valor del PIB, ¿no es verdad? No ha aumentado la producción. Lo que pasa es que antes esa producción tenía un precio y ahora esa producción en los últimos años ha tenido un precio mucho mayor, ¿no es verdad? Porque si es que hubiéramos triplicado nuestra producción, la producción del país, no necesitaríamos endeudarnos, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia que los economistas hacemos mucho énfasis. Cuando hay un incremento de la producción es una cosa y cuando hay un incremento en el valor es otra cosa. Exportamos la misma cantidad de gas al Brasil y antes recibíamos 300 millones de dólares y ahora hemos recibido hasta 6.000. Pero no ha variado la producción, ha variado el precio, ha variado el valor. Segundo, las reservas internacionales. Las reservas internacionales han comenzado a caer. Efectivamente, era muy positivo para el país, han llegado a los 15.000 millones de dólares y en este momento están en 13.800 millones y se espera que hasta fin de año van a caer algo más porque ya nuestras importaciones son mayores que las exportaciones. Y lo preocupante, Susana, es de que, vos sabes, la anterior semana el precio del petróleo de Texas, que es la referencia más importante en esta parte del mundo, ha cerrado a $40. El barril de petróleo está en $40. Y las proyecciones que hay es de que vamos a estar varios años con un barril de petróleo en esos niveles bajos. Ayer leíamos de que tal vez el 2020 podría llegarse a 80. Entonces tenemos varios años de un precio bajo de petróleo, por lo tanto un precio bajo del gas. Lo mismo sucede con los minerales. Entonces, esa solución de que decir, no vamos a ahorrar, seguimos, que siga la fiesta, seguimos gastando como si fuéramos ricos y para resolver las cuentas nos prestamos dinero. Eso no es lo más sano desde el punto de vista económico. Por eso es que planteamos que un plan anticrisis sea justamente para ver qué se tiene que reducir, que se reduzca lo superfluo para mantener lo que es importante, que es salud, que es educación. Pero además, para terminar, te menciono un dato interesante. Ha salido últimamente un libro de dos economistas norteamericanos, uno de Harvard y otro de MIT, Robinson y no me acuerdo el otro, que han hecho un estudio de por qué fracasan las naciones, se llama el libro. Y es muy interesante porque han estudiado la información de 140 países en el mundo y han desvirtuado la idea de que les va mal a los países por las condiciones geográficas o que les va mal por el tema del comercio internacional. En ese libro se demuestra de que si hay una buena organización política, si hay una democracia que funciona, si hay alternabilidad, les va bien a los países. Los países que tienen una élite de gobierno que se mantiene, que no hay alternabilidad, son los países que tienen problemas. Entonces, no creas que los inversionistas extranjeros van a venir y van a decir ¿qué dice Samuel Doria Medina? Los inversionistas extranjeros, yo estaba en una reunión de varios empresarios importantes hace algunos meses y ¿sabes cuál era la pregunta que hacían? Era una reunión en Europa, en Roma, y ellos preguntaban y decían ¿cuántos años tiene la constitución de tu país? Ese es un dato fundamental. Vos sabes que los países más estables en el mundo son los países que tienen una constitución que no se cambia a gusto del cliente, ¿no es verdad? Que no se cambia cada vez. Entonces, esos son los temas justamente que preocupan, que si se quiere cambiar la constitución para beneficio de dos personas, esa va a ser una pésima señal de estabilidad en nuestro país. Un tema que me tengo que ir ya, lamentablemente un corte, pero un tema que me parece importante señalar a relación de su última intervención, don Samuel, es hace poco, en septiembre, tuvimos la suerte de entrevistar al presidente de la OLADE, quien indicaba que era muy riesgoso decir
a cuánto iba a estar el precio del barril, que él incluso no se animaba a decir si el precio del barril de petróleo subía o bajaba a fin de año, que ese era en realidad un cálculo que se hacía en las instancias entendidas por los 3 o 4 primeros meses, pero que la proyección podría ser variable. Entonces, afirmar que podríamos estar con un precio determinado o no a lo largo de los años, él decía en sus palabras que era absolutamente irresponsable. Pero nos quedamos en esta casa, en nuestro hotel, seguimos con la entrevista a don Samuel Doria Medina. Quédese en nuestro último bloquecito, le vamos a hacer la última pregunta a don Samuel. Quédese con nosotros.